¿Vos sabías que con un solo mango puedes hacer una ensalada que deja callado a cualquiera en la mesa? Vea pues, esta receta es de esas que uno prueba y dice, no puede ser que esto sea tan fácil, así que ponga cuidado que aquí hay sabor del bueno, ¿cierto? Vamos pues. Inicio con un mango bien maduro, de esos que apenas uno los toca y ya están dulcitos. Este lo lavo muy bien, con calma, porque vea, todo empieza desde ahí. Le retiro la cáscara con cuidado y empiezo a cortarlo en rodajas. Luego lo llevo a cubos medianos, que se sientan en cada cucharada. Este ingrediente me gusta mucho porque es dulce, jugoso y hace que la ensalada quede con ese toque especial. Vea, pues esto ya huele a bueno. Contame vos sos de mango bien maduro o te gusta más firme? Vea, pues les digo una cosa. Ver este video con 0 comentarios es como una ensalada sin sal y sin limón. No sabe a nada. Yo todo ilusionado esperando ver qué opinan de esta ensalada y ustedes más callados que un ratón en misa. Háganme el bendito favor y dejen su comentario ahí abajo, que si no me va a dar un patatús pensando que no les gustó. Sigo con una cebolla de huevo roja pequeña. La limpio muy bien, le retiro la primera capa, la corto a la mitad y empiezo a hacer cortes bien finitos, bien delgadita. Ojo aquí, si la cebolla queda gruesa, se roba el show y aquí todos tienen que brillar, ¿cierto? A ver, si quieres bajarle el sabor fuerte, la puedes pasar. Hablemos claro pues, si usted no se suscribe después de ver esta maravilla es porque le tiene miedo al éxito o al brócoli. Demuestre que es de los míos, de los que no les da miedo comer sano y rico y dele un golpe certero a esa campanita para que estemos siempre conectados. Ahora voy con un pimiento rojo pequeño. Lo lavo muy bien, lo abro, retiro semillas y esa parte blanca y lo corto en cubos pequeños. Este ingrediente le da color, textura y un dulzor suave que combina perfecto con el mango. Vea pues cómo se va armando esto. Y vea, si hasta aquí te está gustando esta receta, acordate de suscribirte a Qué Rico Recetas, que aquí lo bueno es fácil y queda rico pues. Ahora sigo con un cuarto de manojo de cilantro fresco. Lo selecciono muy bien, lo lavo muy bien y lo corto finito. El cilantro es de esos ingredientes que uno ama o no tanto. Decime, ¿vos sos team cilantro o no? Bueno, llegó el momento de combinar. En una ensaladera agrego el mango, la cebolla roja, el pimiento rojo y el cilantro fresco. Y vea esos colores, eso ya provoca antes de probar. Ahora voy directo con el aderezo. Ahí mismo sobre los ingredientes agrego el jugo de un limón bien exprimido, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, este es de mis preferidos, y una pizca de sal. Así de sencillo, pero vea, este aderezo hace magia. Empiezo a mezclar, suavecito, sin dañar el mango. Voy integrando todo, que el jugo del limón se mezcle con el dulzor del mango, que el aceite envuelva todo. Esto no es revolver por revolver, esto es con cariño pues. Pruebo un poquito y ahí mismo uno dice, listo, quedó en su punto. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar carnes, pollo, pescado o incluso sola, porque es ligera, fresca y llena de sabor. O sea, queda rica y además suma, vea pues. Y ojo con esto, esta es de esas recetas que usted hace una vez y después la familia le dice, haga esa otra vez. Bueno pues, contame vos, ¿te gustó esta combinación? ¿Le agregarías picante o la dejas así? ¿Sos más de ensaladas dulces o saladas? Deja tu comentario que te leo. Dale me gusta, compartí esta receta con alguien que ama el mango tanto como uno y suscríbete a Qué Rico Recetas. Y acordate, ¿la harías o qué pues?